Una pequeña lectura ahí de la palabra que me la dio el Señor, bueno, y no lo pudimos leer temprano, pero igualito la vamos a leer ahorita, como es el orden de los factores, orden del producto. Aquí habla su hermano Joel Camacho de la radio Salén 97.1 FM, ¿verdad? Está bajo la dirección de nuestra hermana licenciada Mireya Flores de Mendoza. En los controles técnicos tenemos ahí el técnico de técnico, el hermano Enzo Escola. Bueno, vamos leyendo la palabra para orar y ser despedido, hermano. Amén, amén. Aquí estamos en Salmo 60. Su palabra sigue siendo bendecida. Amén. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubeas. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Amén. Ve. Entonces vamos a estar orando para ser despedidos. Le damos las gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos y usuarios. Yo sé que hubo fiesta en los cielos porque se arrepintieron más de uno por medio de esa palabra, y hermanos que se reconciliaron. Gracias a los que dieron por TikTok, gracias por todo y gracias al Señor. Aquí hubo lucha y prueba para llegar aquí, pero aquí estamos en pie de guerra, ¿verdad? Como aquí dice Gloria. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Bueno, hermano Francisco, le doy el privilegio para que despida. Envié por ti y tú has hecho bien en venir, y aquí estamos todos aquí, ¿verdad? Esperando lo que el Señor te mandó a decir, hermano Francisco. Amén. Gracias, hermano Joel Camacho. Bueno, sí, estamos esta invitación primeramente de nuestro Señor Jesucristo, y estamos aquí en esta mañana, acá en esta prestigiosa radio Salén, la voz del gran rey 97.1. Aquí estamos, vamos a traer la palabra. Dios bendiga a mi esposa Daisy de Malavé, la cual está allá en el barrio San Carlos, en la calle Bellavista. Dios bendiga a mi hermano Carlos Almeida, que le envió un saludo también al hermano Camacho. Entonces estamos acá, hermanos, peleando la buena batalla. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23. Vamos a hacer una lectura acá, a los que están oyendo por acá, por el TikTok, para que oigan la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La puerta estrecha. Dice de la siguiente manera: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Amén. Vamos a hablar bajo el tema en esta mañana: entrada por la puerta estrecha está abierta. Vamos a hacer acá, ¿verdad? Primeramente, lo que el Señor Jesucristo estuvo hablando acá sobre esta parte simbólica de esta puerta estrecha, ya que nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra, dice que andaba por las aldeas, por las ciudades en aquel momento en Jerusalén, llevando ese evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pero aquí vemos que le hicieron una pregunta al maestro, le dijeron que si eran pocos los que se salvaban. A él, respondiendo, le dijo que se esforzaran a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces ya estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo está hablando que no todos alcanzan la salvación, pero sí haciendo prácticamente esta área simbólica. También lo habló en Mateo 7, 13 y 14, donde también nuestro Señor habló a través de la Escritura diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
vemos que ahí habla también de una puerta estrecha, pero también habla de esa puerta espaciosa. Entonces habla de esa puerta estrecha por la cual muchos no quieren entrar en este tiempo, pero todos están entrando por esa puerta ancha, esa puerta espaciosa que está llevando a muchos a la perdición, ya que también la palabra dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, a través de esta escritura que nos ha traído en este mensaje, a ti amigo que estás oyendo por acá, por esta prestigiosa emisora Salem, la voz del Gran Reino 27.1 FM, vemos que el Señor Jesucristo dice que entrar por la puerta estrecha está abierta. Porque si nosotros vemos también cuando nos vamos al libro de Génesis, en el principio, Génesis es el principio, vemos que en aquel tiempo Dios, después de haber creado al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de él y le dio su ayuda idónea, sabemos, a Eva. Pero sabemos que de ahí ellos se fructificaron la tierra, multiplicaron, ¿verdad? Y hubieron aquella generación en aquel tiempo. Pero cuando usted llega al número 6 del Génesis, dice que entonces cuando vio Dios que la maldad del hombre, los designios y los pensamientos del hombre era hacer el mal, dice que Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre. En aquel momento dice que Dios, a través de la escritura, que iba a raíz de la tierra a todo ser humano, a todo ser viviente, a todo lo que él había creado, aún a los animales, prácticamente iba a venir un juicio de parte de Dios. Eso está en Génesis capítulo 6, donde habla sobre esta escritura. Pero vemos que el Señor, estando en aquel momento, dice que ya viendo los pensamientos y lo que había en los corazones de aquella generación, vamos a decir una generación mala, dice que Dios, cuando va a destruir, él primero alerta. Cuando él va a hacer algo, él primero alerta. Y dice que halló a un hombre llamado Noé, y dice que halló gracia a los ojos de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces vemos que hallando gracia a este hombre llamado Noé, Dios le dio una orden a Noé. ¿Qué le dijo Noé? Cuando Dios le habló, le dijo que construyera un arca. Y le dijo, construye un arca, y le empezó a dar las medidas. Le dijo que buscara la madera, buscara el asfalto para que empezara a construir un arca. Y en aquel momento esta arca empezó a ser construida por este hombre llamado Noé. Y en ese momento él fue el primer pregonero, el primer mensajero que Dios tomó a este hombre para darle una palabra a aquella generación. Y él lo único que decía, que venía un gran diluvio a la tierra, que iba a ser exterminado. ¿Por qué? Porque había mucha maldad en aquel tiempo. Y dice que Noé empezó a decir que venía un gran diluvio. Y aquella generación que hacía, se burlaban de Noé. Decían, Noé, estás loco. ¿Por qué? Porque ciertamente para ese tiempo no había la estación lluviosa como para este tiempo, lo que llamamos el invierno, sino que los árboles, las matas, todo lo que tenía que ver, veas, era regado con el rocío de la mañana. Todo eso, no había esta estación de lluvia como la hay ahora. Pero entonces Noé, obedeciendo a esa voz de Dios, le empezó a hablar y les decía que venía un gran diluvio en la tierra. Y las personas iban pasando los días, iban pasando aquellos tiempos. Dice la escritura que Noé tenía 500 años cuando Dios le dio esta orden que empezara a construir el arca. Empezaron a pasar cada día, cada semana, meses y años. Y Noé solamente le decía que venía un gran diluvio en la tierra. Y aquellas personas se burlaban y seguían en sus deleites, en sus placeres, y no atendían a la voz de Dios que le estaba alertando en aquel momento que se arrepintieran porque venía un gran diluvio a la tierra. Y Noé siguió hablándole de que venía ese diluvio y fue construyendo el arca. Dios le fue dando las medidas, los codos, como lo iba ahí haciendo. Y dice que todo lo que Noé fue haciendo fue porque Dios lo fue dirigiendo. Cada día construyó aquella arca. Entonces, en esta mañana yo vengo a decirte que esa arca es la iglesia cuando sale a las calles, cuando salen a las plazas, cuando salen los predicadores, esos hombres, esas mujeres que tú los ves predicando en las esquinas, los ves predicando en las cárceles, en los hospitales. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba diciéndole a aquella humanidad, a aquella generación, vea que venía ese diluvio. Y en este tiempo nosotros podemos ver en la escritura que Juan 10:9 dice, a través de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces esa puerta que yo te estoy hablando en esta mañana es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren entrar por esta puerta estrecha, por esta puerta prácticamente
prácticamente porque hay que dejar muchos placeres, muchos deleites de este mundo, de esta tierra. Y en ese momento, en el tiempo de Noé, las personas dice que eran eso, dice que se casaban, se daban el casamiento y estaban prácticamente viviendo una vida prácticamente en aquel momento con deleites, borrachera, todas estas cosas. Y dice que entonces Noé, haciendo lo que Dios le mandó, dice que llegó el tiempo, ya era de 600 años Noé, cuando dice que Dios entonces le dijo: ahora Noé va a introducir de los animales, de las especies de los animales, de cada uno, de los animales puros, 7 parejas, hembra y macho, lo vas a introducir en el arca. Y de los animales impuros vas a introducir una pareja, hembra y macho, y lo introducirás. ¿Por qué Dios le estaba dando esta orden? Porque siempre Dios quería que el ser humano, los animales, se siguieran multiplicando, siguieran llenando la tierra. Y como Él ya había determinado que iba a traer ese diluvio a la tierra, entonces le dio la voz, le habló a Noé y le dijo que construyera el arca, pero después, antes de traer el diluvio, le dijo que entonces empezara a introducir estos animales. Pero algo que me llama la atención, hermano Camacho, es que entonces en ese momento estos animales, a pesar, ¿verdad?, que sabemos que los animales no son como nosotros los seres humanos, que no razonan, ¿verdad?, no tienen la inteligencia con la que Dios nos creó a nosotros. Exactamente. Entonces ellos en ese momento, algo que el Señor me dio a través de este mensaje, es que hay un animal que nosotros le decimos el burro, ¿verdad?, que sabemos que el burro es un animal de carga, un animal, ¿verdad?, que fue hecho prácticamente y se usa para que lleve la carga y se le da, ¿verdad?, prácticamente le pegan para que él se mueva. Por eso que hay muchas personas que dicen: mira, no seas como el burro, no seas tan burro. Pero en ese momento el burro parece que, obedeciendo a la voz de Dios, fue más inteligente, porque algo que el Señor me ministraba era que en ese momento ese burro le dijo a su burrita: mira, burrita, parece que viene algo para acá, para la tierra, vamos a montarnos en esta arca porque nos están mandando a montar, porque Él dijo: vamos a montarnos porque si viene algo a la tierra nosotros nos vamos a salvar. Ese burro que nosotros vemos que aparentemente no tiene esa inteligencia, en ese momento parece que abajo esa intuición, como dice mi hermano Camacho, dijo no a la burrita: vamos a montarnos para allá. Y ese burro y esa burra y todos aquellos animales se montaron en aquella arca. En aquel momento vemos que después que se cumplió el tiempo establecido, porque todo tiene un tiempo, entonces dice en Génesis 7:16, amigo y amigo que estás oyendo por acá este programa, La Gloria es de Dios, acá en Radio Salén, La Voz del Gran Rey, 97.1 FM, dice Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Pero mira lo que dice después: y Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. Amigo y amigos, preguntémonos por qué Dios cerró la puerta. Porque ya Dios dice, su palabra está escrito, que cuando Él abre la puerta nadie la puede cerrar, pero que cuando Él la cierra nadie la puede abrir. Ciertamente por la parte sentimental o emocional de Noé en aquel momento, podía Noé después abrir aquella puerta. ¿Por qué? Porque entonces aquella generación, la que no creía lo que Noé le estaba hablando, que venía ese diluvio de la tierra, que tal vez se burlaron de Noé y le decían que estaba loco. Así como en este tiempo, hermano, cuántos nosotros los que predican, las personas que predican, que se dedican a salir a las calles, a salir a las cárceles, a los hospitales, a visitar muchos lugares, y dicen: ustedes siempre están diciendo que Cristo viene, que viene esto para la tierra. Déjame decirte que Cristo puede venir en este día. Lo importante acá es que oigas la voz que Dios te está hablando en esta mañana, que entres por esta puerta que está abierta, que es nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero vemos que en ese momento se cumple la palabra y dice que se abrieron las cataratas de los cielos, y dice que empezó el diluvio y empezaron a llover durante 40 días y 40 noches. Entonces vemos que se cumplió la palabra de nuestro Dios. Pero entonces en aquel momento tal vez las personas empezaron a gritar: y Noé, ábrenos la puerta, Noé, mira, ahora sí queremos atender a lo que tú estabas diciendo, porque empezaron a ver lo que era el diluvio en ese tiempo. Entonces por eso vemos que las personas en ese momento tal vez querían escapar, pero ya la puerta estaba cerrada. Pero en esta mañana vengo a decirte a través del Espíritu Santo que esa puerta está abierta, porque estamos todavía el tiempo de la gracia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es tiempo de escapar de los juicios que vienen a la tierra, porque cuando nosotros nos vamos a Mateo 25,
24, nos vamos a Lucas 21, habla de los acontecimientos de lo que estamos viviendo, que dice que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que sería que habría peste, que habría terremotos, que habría hambre, y que esto era principio de dolores, que no era el fin sino principio, que hay de las que estuvieran encintas o estuvieran embarazadas para estos tiempos. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, pero el que persevera hasta el fin sería salvo, y sería predicado este evangelio hasta todos los confines de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, en este programa La Gloria de Dios, trayéndote esta palabra de reflexión para que entres por esta puerta que todavía está abierta, que es la puerta, es nuestro Señor Jesucristo, como dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Pero ¿por qué nosotros venimos alertando como predicadores, hablando de la palabra? Porque también el libro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que está escrito, como está en la palabra, que aquella generación, ignorando los tiempos en aquel momento, dice que vino el diluvio que Dios estableció para aquel tiempo, y toda aquella generación murió porque no obedecieron a la voz de Dios en aquel tiempo. Pero en esta mañana yo vengo a decirte que debes obedecer a esta voz que hoy dice a través de Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos alcanzar la salvación. Él quiere que tú escapes en este tiempo de lo que viene para esta tierra. ¿Por qué? Porque ahí en esa segunda de Pedro, capítulo 3, dice que ya no será como en aquel tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Noé. Eso habla también en Génesis. Dice que después que Dios rayó de la tierra, vino el diluvio y murieron aquella generación. Después dice que hizo un pacto con Noé y le dijo, por eso ustedes ven el arcoíris que se forma cuando usted ve el arcoíris, recordando ese pacto que Dios hizo con Noé. Entonces vemos que ese pacto, hasta hoy todavía a veces vemos ese arcoíris. Entonces quiere decir que no va a ser terminada por agua. Pero entonces él diciéndole a Noé, ciertamente en aquel momento, que no iba a destruir más la tierra por agua. Pero cuando nos vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice, hermano, que ahora será por fuego, que ahora vendrán y arderán los elementos, lo que llaman átomos. Todo esto que vemos acá en la tierra va a arder. ¿Cómo? Porque va a ser como Sodoma y Gomorra. En aquel tiempo Dios mandó azufre, fuego del cielo, y destruyó aquella Sodoma, aquella ciudad y Gomorra, porque era una ciudad que estaban pervertidas. Y si nosotros nos vamos entonces a la escritura que dice en el libro de Mateo 24, que sería como el tiempo de Noé, como el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? La depravación. Estamos viendo que ya los jóvenes, ya los niños no quieren respetar al padre, no quieren respetar a la madre, ni siquiera a los abuelos. Vemos que se ha ido perdiendo el respeto hacia las personas de la tercera edad, y tantas cosas, porque la maldad se está multiplicando. ¿Qué nos quiere decir eso, amigo y amigo que estás oyendo por acá en la radio Salem 97.1? Que eso es lo que vemos, que se está multiplicando, esa maldad. Pero nosotros los creyentes venimos a decirte que hay una salida. ¿Y cuál es esa salida? Nuestro Señor Jesucristo, porque el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos quieren entrar por la puerta ancha. Por eso que donde leímos en Lucas 13:23, empieza a decir, y alguien les dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos, porque estamos aquí en esta mañana trayéndote este mensaje, está tratando que esforzarte para que entres por esta puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, mira lo que hizo el Señor en aquel momento. ¿Quién fue el que cerró la puerta? Fue Dios. Entonces va a llegar un momento que se va a parar el padre y va a cerrar. Ya no va, se acabará el tiempo de la gracia. Entonces por eso está escrito que dice la palabra que los que estén muertos en Cristo van a resucitar primero, pero nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados conjuntamente con ellos. Eso es lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando la iglesia no esté aquí en la tierra, no habrán esos predicadores en las plazas, ni en las avenidas, ni en las cárceles, ni en los hospitales. ¿Por qué? Porque entonces las personas van a anhelar que alguien les predique, pero ya se habrá acabado el tiempo de la gracia. Entonces todavía estamos a tiempo de escapar de lo que viene, a los juicios que vendrán a esta tierra. Ya no será, amigo y amigo que está escuchando por acá, ya no será en agua, sino que será en fuego, será como Sodoma y de Gomorra. Pero nosotros los que predicamos el evangelio no venimos a asustar a las personas, pero sí tenemos que hablarle la palabra como está escrita, que dice aquí que
cuando Jesucristo está hablando acá, que cuando se levante el padre de familia, cerrada la puerta, entonces ahí donde van a empezar a preguntarle: Señor, pero te vimos predicando y enseñando en las plazas, mira, pero tú predicaste y nos enseñaste por aquí, y Él les dirá: no sé quiénes son, no los conozco. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a la predicación del Evangelio, del arrepentimiento. Eso es lo que Jesucristo está hablando a través de esta parte simbólica, de esta puerta estrecha. Por eso que vemos que Él está hablando de una puerta estrecha, que no todos van a alcanzar la salvación, porque si nos vamos a ese tiempo antiguo, al tiempo de Génesis capítulo 6 y ese tiempo del diluvio, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Se salvó fue la familia de Noé, porque Dios también le dijo a Noé que introduciera a sus familiares aquella arca. Entonces vemos que son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque no quieren entrar por esta puerta angosta. Muchos quieren entrar por la puerta ancha, pero ¿para dónde lleva esa puerta? A la perdición, a ese lugar donde está diciéndonos aquí a través de la Escritura, que dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Ve? Está hablando de un lugar que está también ahí. Dios no hizo el infierno, está escrito que no fue hecho para nosotros los seres humanos. Dice que fue creado para el enemigo y para sus demonios, que el Señor los reprenda. Pero vemos que también hay un sitio donde hay personas que están ahí porque no se quisieron arrepentir, no que porque Dios quiere que vayan a aquel lugar. Entonces eso está escrito también en la palabra, y muchos no quieren hablar de este tiempo de eso, pero eso es lo que hay, ese camino que es Jesucristo, que es el único lugar donde podemos ir los que se arrepienten. Pero también está ese lugar que es el lugar de tormento, donde muchos están cayendo, son los que están ahorita en los placeres. Y no te vengo a decir acá porque nosotros también estuvimos caminando por un tiempo por ese camino, mi hermano Camacho, mi persona, en el mundo también estuvimos en los deleites, en los placeres de esta tierra. Pero ¿por dónde estamos caminando? Estamos caminando por esa puerta ancha, estamos caminando directamente a ese lugar de tormento. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia, un día nos predicaron y hoy le estamos sirviendo a Jesucristo, al que nos libertó, al que rompió esas cadenas, el que hoy en la mañana viene a traerte esta palabra, que entra por la puerta estrecha, está abierta. Esa puerta está abierta, hermano, es el tiempo todavía de la gracia. Mientras Jesucristo no venga por su iglesia, hay una esperanza, y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Él te ama, pero Él quiere también que vengas a un arrepentimiento. Esa es la palabra que yo te traigo en esta mañana. Es la palabra que Dios me ha entregado para traerles a los amigos, a los que estén apartados, a los que todavía estén diciendo: pero ¿qué hago? Mira cómo se está cumpliendo la palabra. Mira lo que pudimos vivir los venezolanos. Mira este gran terremoto, porque podemos decir que fue grande, porque fueron 2 terremotos, fueron 39 segundos de diferencia, pero vemos todo lo que pasó en La Guaira. Mira cuántas personas murieron, y si lo vemos, esas personas, tal vez nosotros hoy estamos vivos por la misericordia de Dios, pero no sabíamos, muchos nos asustamos pendientes de nuestros familiares, los que viven en edificios. ¿Por qué? Porque fue un terremoto, fue prácticamente un terremoto fuerte. Según la ciencia dice que más bien Venezuela fue guardada por Dios. La misma ciencia lo está hablando, porque fue tan fuerte que era para que la mayoría de los edificios cayeran. Pero sabemos que Dios tiene misericordia, pero también murieron muchas personas ahí en la tragedia, en La Guaira. Pero tú crees que Dios quería esto, Dios no quería traer nada de esto. Pero vemos que también las personas estaban invocando a sus baales, como estabas hablando hace rato del programa, estaban invocando a estas cosas que a Dios no le agrada. Entonces muchas de estas cosas a veces son juicios que vienen también por causa de ¿qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, porque eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Dice que sacó a Lot, a este hombre justo, dice que lo mandó a salir de aquel lugar. ¿Por qué? Porque así Dios está haciendo en esta mañana. Dios nos está dando este mensaje, es para que tú escapes por esa salvación y esa vida eterna que te la garantiza solamente el Señor Jesucristo, donde habla y dice Apocalipsis que la calle es de oro, mal de cristal. Allá no hace falta que si el gas, no hace falta la electricidad, porque dice que Él es la luz del mundo. Entonces dice que allá solamente vamos a adorarlo y alabarlo por la eternidad. Para eso Dios tiene ese lugar preparado. Dice que tiene esas calles de oro, tiene ese mar de cristal, y aún tiene mansiones, tiene esas habitaciones que dice que y me iré y les prepararé otro, ese lugar que nosotros estamos esperando, la esperanza de nosotros, porque aquí en la tierra ciertamente padecemos. Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos que no iban a pasar dificultades. Él le dijo a ellos, le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque yo me iré, pero le enviaré el otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. También les puedo decir
mí estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces no le podemos venir a decir aquí que en el Evangelio todo, prácticamente no vamos a padecer. No, nosotros también a veces nos enfermamos, pero clamamos a nuestro Dios y Él a través del Espíritu Santo muchas veces nos sana, y si no nos provee para poder tener esos medicamentos. Y cuando tenemos también falta una necesidad económica o una falta de algún trabajo o algún alimento, entonces nosotros clamamos, oramos, así como hemos hecho la oración en esta mañana, porque en la oración hay poder. Pero nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que esa palabra que Él dijo, que Él vendría por su iglesia, entonces nosotros estamos esperando. Por eso siempre decimos que Cristo viene. Cristo puede venir hoy, puede venir en cualquier momento, pero lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso en esta mañana yo te invito, si has oído, amigos, por acá, por el live, por el TikTok, por el TikTok de mi hermano Edinson20, @Edinson20, o por TikTok Sale, o por el TikTok de Francisco Malavé.6. Aquí nosotros estamos trayéndote esta palabra, que entres por esta puerta que está abierta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te voy a hacer el llamado. Si en esta mañana tú quieres confesar a nuestro Señor Jesucristo, repite esta palabra, amigo y amigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte. Amén. Si has hecho esta oración, esta es la oración de fe. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida y entonces estás en esa arca que es nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy ha movido el arca a esta estación radial, Radio Salem, la voz del gran Rey. Si has llegado hasta aquí, gracias por vernos. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito. Suscríbete para que te pongas al día. Dale like. Haz tu comentario. Ayuda a crecer este canal. Recuerda, anunciamos a Jesús Nazareno, el Cristo de Dios. Soy tu servidor, Erickson Escola. Hasta el próximo vídeo. Dios te bendiga.